Buenas noches, chicos, chicas. El día de hoy vamos a ver la última sesión que van a tener conmigo, que es la número 13A, y es el aparato reproductor femenino. Vamos a tocar los genitales externos, la irrigación e inervación de los mismos, los genitales internos, la irrigación e inervación de los mismos, y por último, vamos a ver lo que es la fijación. O bueno, en realidad los métodos de fijación que tiene. Entonces, empezamos con los genitales externos. Los genitales externos femeninos están compuestos un poco de manera sencilla, teniendo a hacer en cuenta lo más reconocible, lo que es pues, la vulva en general, pero evidentemente está dividido en diferentes partes, ¿no? Tenemos el pelvis, y creo que las partes más reconocibles del aparato reproductor externo vendrían a ser los labios, tanto los dos menores como los dos mayores, y evidentemente el clítoris, el orificio vaginal y la uretra. Pero no son todo lo que hay. Entonces vamos a empezar señalando. En el caso de lo que les acabo de mencionar es bastante obvio, ¿no? Tenemos el monte del pubis, que, si no me equivoco, vendría a ser también lo que es, bueno, el monte de Venus, es su epónimo. Además que casi siempre que lo vean van a llamarlo así, monte de Venus. La siguiente flecha que nos señala el néter, bueno, el nether, va a ser esta comisura, que es la unión de los labios mayores. Así que, sí, primero vamos a señalar los labios y luego las relaciones. Tenemos en la vulva dos labios mayores, que son piel queratinizada de tejido, usualmente tiene tejido adiposo, y tiene una gran cantidad de folículos pilosos, al igual que el monte de pubis. Es decir, que va a tener bastantes vellosidades. Los labios mayores también son, en comparación con los menores, los que tienen mayor vellosidad. Ambos labios mayores vienen a juntarse en esta comisura de los labios mayores. Y por la parte inferior vendrían a formar esta de aquí, es la comisura posterior. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Comisura de labios mayores. Comisura de labios mayores. Esa vendría a ser la superior y esa vendría a ser la inferior. En el caso de la inferior, esta va a prácticamente formar esta línea de aquí. Esta línea de aquí. Que vendría a ser la línea del RAFE o RAF. Si se dan cuenta, va a comunicar por la parte del perineo con el ano, ¿no? Entonces, ya viendo lo de los labios mayores, luego tenemos los labios menores. Los labios menores de la vulva son estos de aquí. Y si se dan cuenta, son más delgados y internos y tienen una menor cantidad de folículos pilosos, que se traduce en una mucha menor a nula, o sea, entre menor y nula, que nula, vellosidad. Estos dos labios van a unirse en la parte inferior en una comisura y en la parte superior van a formar lo que es el frenillo del clítoris. El clítoris comúnmente se malinterpreta como únicamente la parte visible, ¿no? Esta parte que tiene forma de un botón que se encuentra por encima del orificio de la uretra a una corta distancia. En realidad, el clítoris es una estructura mucho más grande. Y es que esto, lo que se ve aquí, es el glande del clítoris. Glande del clítoris. Y ustedes dirán,
glande. ¿Cómo no? Porque glande creo que lo recuerdan de lo que es, o bueno, de repente no lo recuerdan porque no lo han visto, pero quizás ya lo sepan, de lo que es, de lo que es el pene, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo, no? Es porque evidentemente tanto el clítoris como el pene son homólogos. Por lo tanto, el clítoris está altamente vascularizado y sumamente inervado. Por lo tanto, es obviamente una parte erógena excitatoria y se puede volverse, o mejor dicho, es eréctil. Ahí está. Por lo mismo que es eréctil, en las imágenes que siguen, vamos a ver los bulbos similares a los bulbos que forman el pene, donde básicamente va a darse el movimiento y llenado de sangre para erectar o eh, quitar la erección del pene. Vamos a tener el clítoris. Por lo tanto, tenemos al glande, tenemos por debajo del glande, aunque casi no visible, un frenillo, y por encima vamos a tener lo que es el prepucio del clítoris. Suena raro, ¿no? Porque claro, prepucio nuevamente es lo que cubre el glande del pene, pero como les digo, es homólogo, ¿no? Y básicamente se puede decir de que esta cobertura del clítoris viene de la unión de ambos labios menores, aunque como tal ambos se unen de manera inferior al clítoris. Ahora, y voy a borrar estos rayadas que he metido de los labios menores para evidenciar primero y de manera superior al orificio vaginal, vamos a tener el orificio uretral. Es el orificio externo de la uretra y evidentemente por ahí va a darse lo que es la micción. Y aquí ustedes pueden ver de que el néter señala dos puntos en específico, y es que esos dos puntos son orificios para dos conductos o dos glándulas, que vendrían a ser las, discúlpenme, que vendrían a ser las glándulas de Skene. Orificios de las glándulas de Skene. Ahora, vamos a tener evidentemente el orificio vaginal, que me parece que no es necesario pues, señalarlo, ¿no? Entre los labios menores vamos a encontrar este espacio. Este espacio se denomina el vestíbulo de la vagina. A los costados e inferiormente al orificio vaginal vamos a tener otros dos puntos, ¿verdad? Esos dos puntos vendrían a ser los orificios para otras glándulas, que vendrían a ser los orificios para las glándulas. Si no me equivoco, son glándulas mayores, o sea, del vestíbulo mayores, pero su epónimo es de Bartholin. Bartholin. Y esa vendría a ser la anatomía externa de, pues, de los genitales femeninos externos. Ahora, en esta de corte se puede ver, o bueno, mejor dicho, disección, se puede ver mejor la relación que tienen estos genitales con lo que es el suelo del perineo. Y, por ejemplo, aquí se puede ver mucho mejor lo que me refiero, de que el clítoris es una estructura mucho más compleja de lo que parece. Pues no es solo esa estructura con forma de botón, entre comillas, que se muestra, ¿no? Y tenemos también un ligamento suspensorio para mantener al glande del clítoris en su lugar. Entonces, si bien esta parte está cubierta, ahora vamos a señalar qué músculo es, aquí podemos ver este bulbo, ¿no? Y es que ese cuerpo vendría a ser lo que es el bulbo del vestíbulo. Del vestíbulo. Entonces, por debajo del bulbo del vestíbulo, vamos a ver lo que vendría a ser la glándula de Bartholin. Glándula de Bartholin. Bartholin, dijo tú.
Entonces, por el otro lado, donde no tenemos la disección, vamos a ver un par de músculos, ¿verdad? Estos músculos vendrían a ser tanto el bulbo espinoso, que está cubriendo el bulbo del vestíbulo, bulbo esponjoso, y el músculo isquiocavernoso, que son músculos que también van a revisar con Grace en la próxima sesión, en lo que es el aparato reproductor masculino. Así que ahí van a verlos de nuevo. Les recomiendo que se los aprendan. Vamos a tener músculo bulbo espinoso y este de aquí vendría a ser el músculo isquiocavernoso. Isquiocavernoso. Ok. Ahora, en esta porción de aquí, que vemos, esto de aquí vendría a ser la tuberosidad del isquion. Tuberosidad del hueso coxal, ¿no? Del isquion. Vamos a tener un músculo que es el transverso superficial del perineo. Músculo transverso superficial. Y por debajo vamos a tener básicamente los músculos ya del suelo pélvico, que vendrían a ser el elevador del ano, el esfínter externo del ano y las fascias que los componen. Pero ahora estamos enfocándonos única y exclusivamente en lo que es el aparato, en los genitales externos. Ahora, hasta esta parte es todo lo que es netamente de porciones anatómicas. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, entonces. Gracias, Kristen. Gracias, Rubén. Pasamos. Pasamos a lo que es tanto la irrigación como lo que es la inervación. Ahora, como dice la imagen, y si lo buscan en su Nether, aunque no sé si en el físico debe estar, pero bueno, el mío es virtual, ¿no? Vamos a tener lo que es el espacio perineal superficial. El espacio perineal superficial es simplemente porque es una disección, evidentemente, así que es por porciones, hay un espacio perineal superficial y un espacio perineal profundo, pero me quiero centrar en este porque muestra de nuevo algo que yo les estuve mencionando, ¿no? La estructura del clítoris y la relación que tiene con los músculos, pero sobre todo pueden observar aquí cómo se forma el glande del clítoris y este, que vendría a ser el pilar del clítoris. De todas formas, voy a buscar, no vaya a ser que esté confundiendo la estructura del clítoris y les voy a pasar un diagrama o una imagen por el grupo de WhatsApp para asegurar de que no haya ninguna disconcordancia con lo que se nos va a enseñar. Entonces, podemos ver el orificio externo de la uretra, podemos ver el orificio vaginal, aunque reducido, también tenemos los labios menores cortados y tanto el músculo bulbo esponjoso como el isquio cavernoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles aquí? Lo que les quiero mostrar aquí es los nervios que vienen a dar su pues, inervación con que vendrían a ser diferentes nervios. Aquí cambió, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver. Tenemos que son irrigados en general, perdón, que son, ya, claro, vamos a empezar con la irrigación. Por la irrigación. La irrigación está dada por las arterias pudendas. Pudendas. Las pudendas tenemos interna, arterias, ¿no? Y externa. La arteria pudenda interna es una rama de la arteria ilíaca interna. Arteria ilíaca
interna. Y la externa es una rama de la arteria femoral. Igual si no me equivoco, pues todo diagramos más adelante. Listo. Esto vendría a ser lo arterial. El drenaje venoso se da igual, pero por sus venas. Venas. O sea, evidentemente, ¿no? Su arteria, su vena. Simple. Vamos a ver lo que es la inervación, que ya entramos en un terreno un poco más complicado. Listo. Bueno, la inervación está dada por diferentes nervios. Tenemos tanto una inervación sensorial como una inervación ya autónoma, o bueno, parasimpática, mejor dicho. Entonces, si hablamos de la vulva, va a tener inervación que depende de su cara anterior y la cara posterior de la vulva. Entonces, la cara anterior de la vulva viene a recibir inervación de lo que son tanto el nervio ilioinguinal como el nervio genitofemoral. La cara posterior viene a estar inervada por el pudendo y por el cutáneo posterior del muslo. Del muslo. Ahora, en el caso de lo parasimpático, vamos a tener que tanto el bulbo del vestíbulo, esta porción de aquí, bueno, que ya está en morado, dejó de pintar de morado, la parte del bulbo del vestíbulo y lo que es el clítoris van a recibir su inervación de un plexo, que es tanto bulbo más clítoris, van a recibir del plexo útero-vaginal. Útero-vaginal. Ok. Entonces, ¿para qué les he puesto esta imagen? Para que vean algunas de estas cosas. Aquí vamos a tener la pudenda interna, arteria interna, y va a tener al nervio que viene a ser un nervio perineal. Entonces, disculpa, el perineal es este. Y el pudendo va con su nervio pudendo. Este nervio que vemos inferior es una rama del nervio anal. Estos van a dar su irrigación e inervación, se van a dividir y vienen a irrigar toda esta parte que es vienen a irrigar toda esta porción que es en los genitales externos, ¿no? Más adelante igual he puesto otras imágenes para hablar mejor de lo que es el inguinal, genitofemoral, pudendo, etc. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Sino para pasar con lo que son los genitales internos. ¿Todo claro? Gracias. ¿Están, Mónica? Entonces, continuamos. Ok. Ahora vamos a hablar. Déjame censurarme de nuevo. Ok. Vamos a hablar de lo que es el útero. El útero me parece de que es, si no el más reconocido, es uno de los más reconocidos del paquete de genitales internos que vamos a ver. La forma que tiene es, bueno, característica y es un órgano muscular. Su función es albergar al producto de la fecundación. Tiene una forma que voy a mencionar más adelante con la imagen que justo acabo de revisar para estar seguro de que se entienda. Y está localizado anterior al recto y posterior a lo que es la vejiga, ¿no? Entonces, en esta imagen vamos a poder ver las relaciones de lo que es el útero. Entonces,
¿En qué consisten estas relaciones? Vamos a tener tanto las relaciones musculares como las relaciones que tiene con ciertas estructuras, tanto vasculares como de fijación. Entonces, para no confundir tanto, porque la fijación la voy a señalar más adelante, esto no lo voy a ignorar, pero lo voy a mencionar más adelante, tenemos propiamente el útero, ¿no? El útero tiene una masa más compacta al final, con un diámetro de abertura bien, o un diámetro muy pequeño para la abertura, que vendría a ser el cuello uterino o cervix. Esta es la comunicación que tiene el útero con la vagina, que tiene su orificio vaginal externo, ¿no? Ya con lo que es, vendría a ser el vestíbulo vaginal, los labios, etc. Entonces, vamos a ver de qué. La irrigación la recibe de estos vasos, que son los vasos uterinos. Superiormente, el útero va a continuarse con lo que son las trompas de falopio o trompas ováricas, y aquí se puede ver lo que es un ovario, ¿no? Fuera de eso, las relaciones musculares son similares. Este músculo señalado aquí y aquí vendría a ser el músculo elevador del ano, y de los músculos que acabamos de revisar, eh, únicamente podríamos encontrar por la parte externa a este aquí, que es el bulbo esponjoso, justo por encima del bulbo, y bueno, el isquio cavernoso, justo por aquí, que está por encima de los pilares del clítoris a ambos lados. Pasamos. Entonces, y en esta imagen un poco menos dividida, vamos a poder ver un poco mejor lo que es la segmentación uterina, pero cabe aclarar que esta es una vista posterior del útero. Entonces, disculpen, vamos a tener el útero. El útero va a tener un fondo, que eso no lo voy a señalar porque lo vamos a ver más adelante. Y aquí vamos a ver uno de los medios de fijación, que es el ligamento propio del ovario. Pero no es el único, sino que aquí vamos a tener otro, que es el ligamento suspensorio del ovario. Del ovario. El útero, y bueno, va a dar su comunicación con lo que es la trompa de falopio, o bueno, la trompa uterina, ¿no? Bla, bla, bla. La trompa de falopio va a estar dividida. Vamos a tener como primera porción, ahí se ve mejor, pero de todas formas lo vamos a graficar aquí, al istmo, que es la primera porción, y aquí hay una estrechez que es en comunicación con el útero. Pasando el istmo, vamos a tener la porción más larga, que es la ampolla. Cabe aclarar que la ampolla es donde se da, pues, usualmente la fecundación. Y finalmente, la última parte es el infundíbulo. Y es el infundíbulo, mediante sus fimbrias, el que va a tener comunicación con el ovario. Y es interesante porque, claro, uno se imagina a la hora de hablar de genitales sin haber estudiado antes anatomía, que tenemos al ovario y que las trompas de falopio están así, pues, ¿no? Completamente pegadas. Pero no es así. Pueden ver aquí que hay un espacio. Y, bueno, como pueden ver aquí, este es un folículo, bueno, un cuerpo lúteo que vendría a derivar del ciclo menstrual, y es porque el ovario se suelta y busca la trompa de falopio. Pero por esta misma razón es que puede haber embarazos ectópicos, usualmente en el fondo, en fondos de saco, que vamos a ver más adelante. Entonces, pueden llegar a preguntarse qué es esta capa amarilla, ¿no? Esa capa amarilla vendría a ser el ligamento ancho. El ligamento ancho es un repliegue del peritoneo que va a cubrir prácticamente todo lo que vemos aquí. Y eso lo vamos a ver mejor y más adelante cuando les presente los medios de fijación.
Entonces, en este esquema que está mucho más sencillo, podemos ver el cuello uterino, el orificio externo del útero, vamos a ver la vagina y cómo se forman estos fondos alrededor de la vagina que se denominan fornix, fornix de la vagina, y es que estas estructuras vendrían a ser bolsas que rodean a la unión entre el cuello uterino y la vagina propiamente dicha, ¿no? Entonces, ascendiendo por el cuello uterino, vamos a tener el orificio interno, el istmo del útero propiamente dicho, y ahora sí el fondo uterino, además de su cuerpo con forma característica. Vamos a tener el orificio de la trompa y ya vamos a ver el istmo, la porción uterina de la trompa de falopio, ampolla, que es donde se da en la mayoría de los casos la fecundación, el infundíbulo, las fimbrias, en algunos casos vamos a tener esto, que es el apéndice vesiculoso, y esto vendría a ser nuestro ovario, evidentemente seccionado. Bueno, no está de más mencionarles, cuando vean ciclo menstrual, o creo que si están llevando embrión ya lo han visto, o están viendo, en el peor de los casos, vamos a tener los diferentes cuerpos, dependiendo del ciclo menstrual, vendría a haber un folículo primario, un folículo secundario, un terciario o de Graf, luego este pasa a ser un cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo se degenera a el cuerpo albicans, ¿no? Y ya cuando vean las funciones hormonales van a ver qué función cumple tanto el cuerpo lúteo como el albicans. En realidad, el cuerpo lúteo va a tener el embarazo, pero eso ya lo van a ver en otro momento. También podemos ver el ligamento propio que les mencioné y las divisiones uterinas. Como les dije, el útero es un órgano muscular. Tenemos un endometrio, que es esta capa interna, que reviste la parte interna del útero. Tenemos un miometrio, que es la capa muscular, y por fuera vamos a tener el revestimiento, que es el mesometrio. Pueden ver aquí que este ligamento se denomina ligamento cardinal, también es el perineal transverso, y es básicamente el que se forma alrededor del cuello uterino y permite el paso de los vasos ovarios, de los vasos uterinos, disculpe. Ok, ahora, esta parte, como para adelantar un poco de la suspensión propiamente dicha, disculpenme, vamos a ver qué son la fascia pélvica y los ligamentos propios de lo que es la pelvis. Entonces, vamos a ver que por la cara posterior vamos a tener un ligamento recto uterino que va a sujetar tanto al útero como al recto, ¿no? A ambos lados, o sea, por las caras laterales, vamos a ver el ligamento cardinal, que es por eso también que se le llama ligamento transverso, porque nace de las paredes laterales, y a ambos lados vamos a tener esta fascia, que es la fascia pubocervical. Ahora, en estos dos casos, el útero, su posición normal es en anteflexión, o bueno, mejor dicho, anteversión y anteflexión. ¿Qué es la anteversión? La anteversión es esto que vamos a ver, que si trazáramos un eje, el útero está ligeramente inclinado hacia adelante por encima de la vesícula. Y la anteflexión es una curvatura o, bueno, un segundo doblez natural que tiene en relación al cuello uterino que va a tener esta forma. Bueno, o sea, sé que no se aprecia, no es evidentemente una línea recta, pero es una inclinación fisiológica hacia adelante, por encima. ¿Sí? Entonces, lo que quiero mencionarles es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos fondos. Como ya les mencioné, hay bolsas, ¿no? Tenemos el fornix de la vagina, que es la bolsa que se forma entre, entre el cuello uterino y la vagina propiamente dicha. Pero también vamos a tener por fuera, vamos a tener este fondo en saco, que es el fondo en saco de Douglas. El de Douglas, que vendría a ser el recto uterino. Y vamos a tener uno que es
recto uterino. Y vamos a tener uno anterior, que es mucho más ligero y vendría a ser el vesico uterino, porque evidentemente está en relación a la vejiga. Vesico uterino. Ok. ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Tienen alguna duda de consulta? Todo bien. Cabe resaltar un dato, y es que, si no me equivoco, en el saco de Douglas es donde se da la mayor parte de embarazos ectópicos. Ahí es donde cae. Además, en algunos casos, cuando hay un sangrado interno, eh, lo que se puede hacer es, para empezar, palpar en esta parte posterior, justo por el saco de Douglas, y en algunos casos se hace una extracción de líquido o sangre, pero es peligroso porque evidentemente estás conectando el peritoneum con la vagina, ¿no? Bueno, el espacio, en la cavidad abdominal con la vagina. Con la vagina me refiero, o sea, hacia afuera del cuerpo. Ok, entonces, ahora vamos a ver lo que es la irrigación. La irrigación de los genitales externos vendría a ser, como les mencioné, tanto por, bueno, lo que es la arteria pudenda, en este caso, podemos, vamos a tener esta, que es la pudenda interna, y esta, que es la externa, pero aquí vamos a tener la externa superficial, y esta vendría a ser la externa profunda. ¿Mm? Luego, para lo que es el útero propiamente dicho, mejor dicho, para lo que es la porción interna, vamos a tener, sé que aquí no se aprecia muy bien, pero que recuerden de la clase, de la última clase que les di, que fue de riñones y uréteres, que de la aorta abdominal nacen directamente este vaso, que vendrían a ser las arterias ováricas y las venas. Obviamente las venas no nacen de la aorta abdominal, ¿no? Esa es la arteria ovárica, nace directamente de la aorta abdominal en ambos lados, y la vena ovárica del lado izquierdo nace de la vena renal izquierda, y del lado derecho drena en lo que es la vena cava inferior, por la misma naturaleza que tiene. Ahora, estas venas, tanto bueno, esta arteria y vena ováricas, tienen a dar su irrigación a lo que es el ovario propiamente dicho, y las demás ramas vienen de la arteria ilíaca interna, que es esta de aquí, ilíaca interna. La arteria ilíaca interna va a dar sus ramas. Vamos a tener los que son los vasos uterinos, y se puede ver la arteria uterina, y son de estas ramas que se van a dar la irrigación, tanto de parte de las trompas de falopio como de bueno, de la vagina, porque en realidad parte de aquí como rama para irrigar la vagina, ¿no? O sea, la arteria vaginal es una rama de lo que es la arteria uterina, vaginal, y por la parte superior para la trompa de falopio. Ahora, es interesante mencionar de que en el caso de, bueno, como les mencioné, ¿no? La vagina, su rama viene de la ilíaca interna, más específicamente de la uterina y también de la pudenda interna. El drenaje venoso va directo a la vena ilíaca interna. Y en el caso del útero, vamos a tener de que el útero va a estar irrigado por la arteria uterina, que es una rama de la arteria ilíaca interna, y el drenaje venoso es el plexo venoso uterino hacia la vena ilíaca interna.
Pero en el caso de los ovarios van a drenar la sangre venosa en el plexo pampiniforme. Y del plexo pampiniforme, que es un plexo similar, lo van a ver en testículos, va a drenar en lo que es la vena ovárica, o mejor dicho, en las dos venas ováricas. Y su irrigación es de la arteria ovárica que viene directamente de la aorta abdominal. Finalmente, en el caso de irrigación, vamos a tener que la trompa uterina esté irrigada tanto como por las ramas de la arteria uterina como por la arteria ovárica propiamente dicha. Ok. ¿Está clara esta parte de irrigación antes de pasar con la inervación? Ok. Pasamos entonces. Ahora con la inervación vamos a ver justamente los nervios que les mencioné, que sé que puede ser un poco confuso, pero sé que le van a agarrar el truco. Vamos a tener tres cosas principales, ¿no? Primero voy a mencionar al que es más evidente, que es el nervio pudendo, que les mencioné y ahora lo pueden ver. Es este aquí marcado de verde. Les recomiendo bastante KenHub para que repasen, sobre todo porque tiene mini tests, pero siempre guíense principalmente por la teoría, ¿no? Luego vamos a tener bueno, esta inervación que es el nervio ilioinguinal. Ilioinguinal. Y es reconocible porque va a recorrer toda esta parte. La cresta ilíaca, el ligamento inguinal, hasta la sínfisis pubiana. Por la parte más interna, ahí claro, ya ambos nacen, pues, ¿no? De lo que es la médula espinal. Por el otro lado vamos a tener lo que es el génito femoral. Génito femoral, que vendría a ser la inervación del aparato externo. Por el lado interno, vamos a tener evidentemente, como les mencioné, algunas ramas, pero principalmente vamos a tener este plexo, que es el plexo útero-vaginal, y el plexo útero-vaginal no solo va a ser para la porción interna, como pueden ver, sino que también va a darles, como les mencioné, a el bulbo y al clítoris. Pero principalmente en la inervación vamos a tener, vamos a tener ya por la parte interna que el útero, la vagina, claro, tanto el útero como la vagina van a estar inervados por este plexo. Este plexo nervioso que parece una telaraña va a ser su inervación principal y es el plexo hipogástrico inferior. Plexo hipogástrico inferior. Este va a ser tanto para el útero como para la vagina. Útero y vagina. En el caso de este otro plexo, que lo vamos a ver aquí, que de nuevo parece una telaraña envenenada, pueden verlo aquí también, vendría a ser el plexo hipogástrico superior. Y el plexo hipogástrico superior va a dar su inervación a las trompas uterinas. Uterinas. Ahora, ¿qué pasa con los ovarios? ¿No? Los ovarios van a recibir inervación de un conjunto de nervios conocidos como eh, el plexo nervioso ovárico. Y este plexo nervioso ovárico viene a ser ramas, aquí se puede ver arteria y plexo ovárico, pero ver otro mejor porque si no voy a tener que romper, voy a tener que borrar. Ya. Arteria y plexo ováricos
que va a venir básicamente de nervios como de los plexos aórticos, que lo pueden ver aquí de la aorta abdominal, y también de los nervios esplácnicos. Y ya lo demás van a ser de los nervios, o mejor dicho, de los ganglios, de los nervios lumbares pélvicos, que son del sacro 2 al S4. Entonces, plexo ovárico es para los ovarios. Y recordar que el plexo ovárico tiene ramas de la aorta abdominal. Ahora, como queremos ser más específicos, y como les mencioné, en el caso de la trompa uterina, el plexo hipogástrico superior va a estar comprendido de las ramas de la T10 hasta la L2. Y en el caso del plexo, eh, bueno, del plexo hipogástrico inferior, va a dar ramas tanto de la T12 a la L1 como de S2 a S4. Y esto se da porque estas serían fibras simpáticas y estas parasimpáticas. Pero claro, cabe mencionar de que esto lo hacen a través de este plexo, que es el plexo uterovaginal. Es decir, el plexo hipogástrico inferior va a darle al útero vaginal y ya, bueno, ahí van a hacer la inervación propiamente dicha. Ok. Y eso serían de las mismas derivaciones. Antes de pasar con los medios de fijación, ¿está todo claro? ¿O tienen alguna duda, consulta o pregunta? Denme un segundito, pues. Si todo claro, de todas formas, ahorita continúo. Ok. Si no, tengo que editar una de las preguntas, creo. O bueno, mejor dicho, asegurarme de que la haya puesto bien. Ya. Ok. Entonces, continuamos. Disculpenme, sino que estoy un poco mal. Ok. Entonces, vamos a ver los medios de fijación propiamente dicho. Los medios de fijación del útero vamos a tener los que son pliegues y los que son ligamentos verdaderos. Los pliegues vendrían a ser pliegues del peritoneo, ¿no? Peritoneales. Y vendrían a ser el ligamento ancho, vendría a ser el pliegue uterovesical y el pliegue recto uterino. Que que si se dan cuenta está en relación o bueno, crean los fondos de saco. Ahora, los verdaderos los voy a señalar más adelante porque todavía no los vamos, o sea, recién los vamos a mencionar ahí, así que calma. Primero vamos a ver los pliegues peritoneales. Ok, de los pliegues peritoneales, el más reconocible es el ligamento ancho. Todo esto es el ligamento ancho. Tiene una doble capa, es doble capa y recubre prácticamente todo. Entonces, hay dos, uno a cada lado, son una capa doble. Están en ambos lados de manera lateral y ya por la parte del pelvis se continúa con el peritoneo. Fija al útero en su lugar. Ok, entonces, este se divide en tres partes. Vamos a tener la parte superior, la parte media, o mejor dicho, esto lo voy a poner aquí, la parte media y la parte inferior, también lo voy a poner aquí. La parte superior es el
Salpinx. ¿Qué sucede en el mesosalpinx? Es la porción superior y es un borde libre del ligamento ancho. Este está unido a la trompa de falopio y la suspende. Además de que aquí se va a dar la anastomosis de vasos útero-ováricos. La segunda porción vendría a ser el mesoovario. El mesoovario, su característica es que lo envuelve y lleva los vasos ováricos. Vasos ováricos. Y la porción inferior es el mesometrio. El mesometrio es la porción más grande del ligamento ancho. Está unida a lo que es el piso pélvico hasta el cuerpo del útero y está en conexión con el ligamento propio del ovario. Por aquí pasa la arteria uterina junto a su vena, ¿no? O sea, los vasos uterinos. Y va a contener una porción de el ligamento redondo. Ligamento redondo. Como les menciono, los vasos, tanto uterinos como ováricos al iniciar, van a pasar por esta parte y los ováricos propiamente dichos van a, bueno, hacen desde el ligamento suspensorio hasta esta porción, ¿no? Ok, más grande. Ahora, tenemos a lo que es el ligamento suspensorio del ovario, ¿no? El ligamento suspensorio del ovario básicamente viene de lo que es la, bueno, viene de la pared posterior, que es también un, un repliegue, así que vendría a ser parte de, bueno, de, del repliegue del peritoneo y se une por ambos lados a las paredes laterales del abdomen. Según la bibliografía, se considera parte, vamos a ponerlo una vez, se le considera parte del ligamento ancho, ¿sí? Y contiene los vasos ováricos, que vendría a ser la arteria vena ovárica y el plexo ovárico que vimos que es para la inervación. Contiene vasos ováricos. Y ahora pasando con los ligamentos, bueno, para no olvidarnos de esto, los repliegues también vendrían a ser este pliegue de aquí, que es el pliegue recto uterino, y este pliegue de aquí, que es el o bueno, útero vesical, que básicamente crean los fondos del saco y fijan el útero en su posición. Recuerden que el saco recto uterino es el de Douglas. Listo. Ahora pasaríamos con los ligamentos verdaderos, que vendrían a ser el redondo, el pubo cervical y cervicales transversos, junto con los recto uterinos. Entonces vamos a poner verdaderos. Los verdaderos vendrían a ser el redondo, recto uterino, el ligamento eh, recto uterino. Vamos a tener también cervical transverso, que recibe un nombre chévere también, y los pubos cervicales.
Entonces, aquí vamos a ver lo que es el ligamento redondo. Es este, redondo. El ligamento redondo es el más reconocible y básicamente es un remanente del crecimiento. Entonces, este de aquí va a entrar, o bueno, va a fijarse el útero a través de primero pasando en el ligamento ancho y luego va por el conducto inguinal. Entonces, ya después termina conectándose al labio mayor en el perineo. Es decir, que desde el útero pasa por el ligamento redondo y se mete por el anillo inguinal interno, luego el anillo inguinal externo y el conducto. En anatomía práctica lo van a ver. Entonces, luego vamos a pasar con los ligamentos pubocervicales. Los pubocervicales son posteriores, básicamente. Van a estar en la cara posterior del cuello uterino y no los he señalado aquí porque no, o sea, es, son, están posteriores, en realidad no sé cómo mencionárselos. No encontré una imagen, mejor dicho, para mostrárselos. Simplemente que sepan de que va desde el posterior del cuello uterino hasta los huesos de la pubis. Es decir, que si tenemos aquí el cuello uterino, vienen anteriormente hacia la unión, hacia la sínfisis pubiana, ¿no? Luego vamos a tener los ligamentos cervicales transversos, que son estos de aquí, que van también hacia lo que es el cuello uterino, ¿no? Aquí se puede apreciar bastante bien, vendría a ser este de aquí, lo pueden ver aquí. El cervical transverso recibe el nombre de cardinal. Y el cardinal es, bueno, importante porque son los que le permiten el pasaje a los uréteres y a algunos vasos sanguíneos. Lo que hacen es conectar con las paredes laterales de la pelvis hacia el cuello uterino. Y ahí vamos a ver una relación de los ligamentos que existen. Pero cabe mencionar también finalmente a los ligamentos rectuterinos que van posteriormente al útero, hacia la cara posterior. Y simple. Entonces, eh, pueden ver aquí de que la mayoría de estos verdaderos nace del cuello uterino y parte del cuerpo y van a irradiar hacia todas las paredes de la pelvis. Y aquí voy a señalarlo para que no haya confusión. Porque aquí me estoy refiriendo a todos en general. En este dibujo me refiero a todos. Los verdaderos. Ok. En esta imagen vamos a tener una cara anterior y una cara posterior y vamos a ver un resumen de todo lo que hemos visto básicamente. Está el ligamento suspensorio del ovario que cuenta como parte del peritoneo. Luego vamos a tener estas láminas que son del mesovario, es decir, del ligamento ancho. Mesometrio es el ligamento ancho, y aquí vamos a ver el ligamento redondo, ¿no? Luego vamos a tener los pliegues y este fondo de saco, que es el vésico uterino. Entonces, por la cara posterior vendría a estar el recto uterino. Y aquí se puede ver bien el repliegue que va a empezar a formar el ligamento redondo. Como les menciono, sus dos caras van a envolver todo lo que hemos visto hasta ahora. Eso sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna duda, pregunta o cuestión? ¿Todo está claro? Sí. Genial, entonces. Recuerden llenar el post-test que los voy a enviar en un momento. Y de todas maneras, si tienen alguna duda o consulta, me pasan la voz por el grupo. Gracias.